Hola, muy buenos días. Vamos saludando a las personas que se van conectando desde ya en este Twitter Space. Gracias a quienes van iniciando. También agradecemos a todos por su tiempo. Veo por allí que ya hay varias personas que están de oyentes. Estamos muy contentos de poder desarrollar este espacio, esta jornada en la mañana de hoy. Ya son las 10:57 de la mañana y pronto a las 11 en punto estaremos iniciando este diálogo tan interesante sobre el COMPES de transición energética y pues bueno, muy en dirección a respondernos esa pregunta que nos inquieta y que nos motiva pues precisamente a entablar este diálogo sobre si realmente apunta a la descarbonización y a una transición justa. Les comento también que vamos a contar con el apoyo de Unimagdalena Radio. Ellos van a estar transmitiendo en vivo por los 91.9 FM en la ciudad de Santa Marta. Entonces, pues será un espacio muy nutrido y por supuesto pues también compartido, ¿no? En términos de percepciones y los diferentes comentarios que surjan a través del desarrollo de este diálogo. Entonces, pues agradecer inmensamente a quienes se han animado, ya sea a realizar intervenciones de acuerdo pues a lo que estaremos hablando y también a quienes van conectándose desde ya que estarán como oyentes. Sus ideas pues siempre serán bienvenidas. De pronto podemos ir dando algunas pautas o recomendaciones. Tendremos un espacio para quienes deseen participar hacia el final de la jornada, en donde pues en sus dispositivos móviles podrán solicitar la palabra a través de la opción que sale en la parte de abajo de este Twitter Space, el micrófono, quienes están conectados pues por dispositivos móviles, porque quienes están por computadores, tablets o iPads solamente podrán escuchar, aparecer como oyentes. Pero bueno, estamos muy felices de poder desarrollar este space. Ya pues en un minutico terminamos de hacer el enlace con la emisora y vamos dando inicio. También vamos a contar con diferentes invitados que ya están por aquí, varios conectados, y los voy saludando. Por ahí está la doctora Andrea Cardoso, quien es la directora del Semillero de Investigación en Transición Energética de la Universidad Magdalena. También está José Vega, quien es investigador del CEI, el Instituto Ambiental de Estocolmo, y quienes pues son hoy los administradores, la cuenta administradora de este space. También agradecemos a la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, quienes se suman y están aquí también como coadministradores, investigadores como Paola Yangua, Felipe Corral, que también nos estarán acompañando desde la cuota de Coalexit de la Universidad Técnica de Berlín, investigadores pues que también estarán aquí realizando sus intervenciones. Y bueno, ya siendo las 11 de la mañana, pues reiterarles los buenos días. En Colombia sé que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo, pero aquí pues en Colombia son las 11 de la mañana y agradecerles a todos y darles una cordial bienvenida, un cordial saludo a todos los que se conectan a esta hora en Twitter Space a través de el @sei, en español, que es la cuenta que está administrando este espacio, pero también por la Radio para Formar Ciudadanía, Unimagdalena Radio, por los 91.9 FM en Santa Marta. Yo soy Lorena López, @LópezLorena, y estaré acompañándoles durante la siguiente hora junto a nuestros invitados, a quienes ya he ido saludando por allí desde que arrancamos. Agradecerles, por supuesto, su amabilidad al aceptar la invitación a dialogar hoy sobre el COMPES de transición energética, preguntándonos precisamente si realmente le apuntamos a la descarbonización. Y bueno, vamos a ir entrando un poco en materia. De hecho, pueden haber muchas personas que dirán como, bueno, en este space hoy hablarán de un COMPES
En el título vimos de un COMPES, en el título del banner en el que estábamos haciendo difusión del Space, que fue publicado en diferentes redes sociales. Pero, ¿qué es un COMPES? O sea, podemos iniciar preguntándonos esto, ¿qué es un COMPES? Y pues allí podemos iniciar clarificando que la sigla COMPES corresponde al Consejo Nacional de Política Económica y Social, que de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, DNP, es la máxima autoridad nacional en materia de planeación y se desempeña como un organismo asesor del gobierno, ya sea coordinando y orientando organismos encargados de la dirección económica y social en el país, bien sea con el estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo precisamente de políticas generales. Ahora bien, para aterrizar un poco acá al tema del COMPES de transición energética, podemos ir haciéndonos un breve contexto. En julio del año 2021, el gobierno colombiano aprobó la Ley 2099 o Ley de Transición Energética que impulsa a nuevas tecnologías calificadas como sostenibles, y en marzo de 2022 fue publicado este COMPES en Política de Transición Energética. Hay que mencionar, pues, que es positivo, o sea, se valora de manera positiva el esfuerzo por realizar lineamientos de política referente a transición energética, necesaria, de hecho, en el contexto actual de crisis climática, cambios en los mercados energéticos y crecientes compromisos políticos en materia climática a nivel internacional, de hecho, pero, sin embargo, también hay que decir que este marco normativo, tal y como está planteado, pues representa de un modo un riesgo para el desarrollo de una verdadera transición energética en Colombia. Pues persisten debilidades y posibilidades de mejora, por supuesto, en torno a la alineación de estas políticas con las acciones, ya sean de adaptación y mitigación ante la crisis climática, también el cumplimiento de obligaciones de Colombia en materia climática y el impulso a una transición justa y sostenible, sobre todo en regiones dependientes de combustibles fósiles. Entonces, en este orden de ideas hay algo, y es que varios de los temas desarrollados en este documento COMPES de transición energética no hay una relación con la política de transición energética o son desarrollados de forma inadecuada. Pero aquí quisiera también ya para escucharnos, darle la palabra a José Vega, arroba VegaJoseA8, para hablar precisamente sobre esos elementos de desconexión. José Vega es investigador del Instituto de Ambiente de Estocolmo, a quienes también, pues, por supuesto, agradecemos su apoyo. Y pues bueno, José, cuéntanos un poco cómo ves esto pues en el marco de la desconexión entre transición energética y descarbonización. Creo que ya estás de ahí de hablante, entonces pues adelante. Súper, claro que sí. Espero ahí me estén escuchando bien. Muchas gracias, Sí, perfecto. Lorena. Eso, súper. Gracias, Lorena, por esa introducción y hola a todos y todas. Pues sean todos pues bienvenidos al espacio también. Muy contento de compartir este momento con todos en este diálogo que es tan importante como tú mencionabas para Colombia y el mundo en medio de este contexto pues de emergencia climática que cada vez se intensifica aún más. Y tú bien lo has dicho al iniciar, Lorena, y es que hay que reconocer que este documento plantea un esfuerzo importante para proponer una política pública en este tema, y esto indica la importancia que le da el gobierno el gobierno nacional a este tema de transición energética, ¿no? El documento en sí, pues, reconoce varios aspectos que son bien importantes, ¿no? Como la vulnerabilidad de la economía colombiana ante su alta dependencia hacia la exportación de combustibles fósiles, puntualmente petróleo y carbón, más que todo. Y en ese sentido, pues el documento reconoce la importancia de promover estrategias de diversificación económica, reconversión laboral, y también menciona algunas ideas en torno a impulsar movilidad sostenible. Entonces, hay una serie de reconocimientos en el documento que son importantes, eh, y es bien interesante que esto en sí aparezca en un documento de política pública, ¿no? Por otro lado, también reconoce el vacío legal y regulatorio respecto al cierre de minas, bien importante,
y también la gestión de pasivos ambientales, que pues, son esos pasivos o impactos ambientales de los que nadie se hace cargo y terminan siendo asumidos por el público. Seguramente más adelante vamos a poder conversar un poco más sobre este tema. Sin embargo, como tú bien lo mencionas, Lorena, al inicio, pues hay una serie de contradicciones muy preocupantes en esta política pública energética en Colombia y que se derivan principalmente de una desconexión conceptual entre transición energética y descarbonización, ¿no? Son dos términos que están desconectados en el documento. Y es importante aclarar que en ese sentido, cualquier estrategia para fomentar la transición energética debería evitar el apoyo a combustibles fósiles, ¿no? Con lo cual cualquier esfuerzo por promover nuevas tecnologías basadas en carbón, en gas, en petróleo, pues simplemente no deberían ser parte de la agenda. Y en ese sentido, la política de transición en Colombia plantea metas que van en sentido opuesto, ¿no? En contrasentido de esta idea, en esta búsqueda constante por aumentar reservas de combustibles fósiles, desarrollar infraestructura de abastecimiento y transporte, y fortalecer narrativas como la del gas natural como combustible de transición, ¿no? Muy peligrosas en este contexto de cambio climático tan urgente y que necesita de soluciones efectivas en el corto plazo. Y en ese sentido, también comentar que, claro, Colombia se ha planteado la meta de ser carbono neutral a 2050, ¿no? Y para lograrlo, lo que se ha dicho desde la ciencia es que no deberían existir nuevos proyectos de combustibles fósiles. Entonces, todas estas metas que contiene este documento asociadas a la expansión de combustibles fósiles, como se ha visto materializada en los impulsos hacia tener nuevas minas de carbón, proyectos offshore, sobre todo de gas natural, los proyectos de fracking, pues simplemente son inconsistentes con limitar el calentamiento global y además generan una serie de dinámicas que hemos llamado, que la ciencia y la literatura ha llamado bloqueo de carbono, en inglés carbon locking, que es esa inercia o ese conjunto de tecnologías, instituciones, normas que favorecen el desarrollo de combustibles fósiles, ¿no? Desde una misma política pública como esta eh, que estamos viendo, que estamos comentando el día de hoy. Y por eso el tweet que les comparto ahí en pantalla de un documento muy corto que hicimos desde SEI, como explicando esto de bloqueo de carbono, en qué consiste y cómo se materializa en Colombia a través de esto que comentaba, ¿no? Nuevas minas, proyectos offshore, fracking, infraestructura y demás. Y en ese punto también es bien importante mirar la otra cara, porque sí, se impulsan combustibles fósiles de diferentes maneras, pero hay que decir también que hay una serie de esfuerzos por parte del gobierno por aumentar la proporción de energías renovables en la matriz eléctrica, ¿no? Y eso apunta a que cerca del 14% va a ser energía renovable hasta 2022 o 2023. Pero estos proyectos pues sufren múltiples retrasos y hay muchísima resistencia por parte de las comunidades locales, lo que hace que, pues, todo lo que tenga que ver con distribución de beneficios, el tema de consultas previas, pues ha tenido muchísimas dificultades y denota, pues, la falta de medidas por una transición justa en la cara verde de la moneda, ¿no? No solo en combustibles fósiles, sino en energías renovables también. Entonces es muy complejo referirse a la existencia de una transición energética real y efectiva, porque lo que estamos viendo es que sí, pues están incorporando o están en proceso de incorporarse pues una serie de energías renovables a la matriz, pero esos esfuerzos no se complementan con el desmonte de termoeléctrica, ¿no? Que debería ser lo correcto en un contexto de transición de algo más contaminante a algo más limpio. Entonces hay una serie de consideraciones de justicia también de ese lado que son bien importantes. Y ya para ir cerrando, en ese contexto amplio sobre la política, hay que decirlo, Lorena, tú lo mencionabas al inicio, el concepto de transición justa en el documento es escaso, ¿no? No se menciona, y si se menciona, no está desarrollado. Y esto es muy importante porque la evidencia científica cada vez más nos muestra que una transición energética va a ser más rápida y va a tener mayor impactos en términos de bienestar si se hace de manera justa, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta es, ¿qué es transición justa, no? ¿Qué es lo justo en la transición? Y este es un debate amplio y subjetivo también, pero que en términos generales
la idea es buscar asegurar que los costos de la transición, costos y beneficios, pues sean repartidos de forma equitativa, ¿no? Entre afectados, entre ganadores y perdedores, y en esa medida que no existan perdedores sería lo ideal, ¿no? En una transición justa. Entonces el documento reconoce, por ejemplo, oportunidades de reconversión laboral a trabajadores dependientes de combustibles fósiles, pero es que una transición justa va mucho más allá de oportunidades de reconversión laboral. Hay otros elementos como promover la descarbonización, ¿no? Que partir de ahí, si partimos de ahí, ya el documento de entrada promueve más combustibles fósiles. Y hay otros aspectos importantes como la rehabilitación y remediación de los impactos ambientales de las actividades extractivas de combustibles fósiles y la inclusión, como mencionaba hace un rato, de comunidades y trabajadores en el proceso. Es bien importante. Y en ese sentido, desde SEI nosotros hemos venido trabajando en esto muy juiciosamente y les comparto aquí este tweet que los lleva a un documento en donde unos colegas generaron 7 principios que debería tener una transición justa y que creemos recoge acertadamente estas y otras consideraciones que deberían aparecer o deberíamos comenzar a ver en estos documentos de política pública en Colombia, ¿no? Y que no están eh, referidas así en el actual COMPES. Entonces ya, yo creo que para ir cerrando, decirles que estaremos aquí pues súper atentos a la discusión, vendrán otros colegas que estarán haciendo otros comentarios bien importantes. Sé que uno de estos puntos que toqué más adelante también pues serán expandidos un poquito más. Así que súper atento a la discusión, Lorena, muchas gracias y aquí estaré escuchando muy juicioso. Gracias a Listo, todos. José. Muchas gracias por tu intervención y por tu comentario. De verdad que, bueno, gracias también por este documento que nos compartes. Esperamos que sea visible para todos los oyentes y todas las 65 personas que a esta hora pues ya están conectados con este space. Y de hecho, retomando de tu intervención un poco el tema de los compromisos, ¿no? Que se hace como tan interesante, allí hay algo que inquieta y es la ausencia de reconocimiento de los compromisos internacionales del país en materia climática, como el Pacto Climático de Glasgow, que hace un llamado sobre la necesidad de eliminar la producción de electricidad a base de carbón y eliminar subsidios a combustibles fósiles. Y por otro lado, también está el Global Methane Pledge, en torno a reducir emisiones globales de metano al menos en un 30% en 2023. Entonces, me detengo aquí específicamente en el Global Methane Pledge porque es al menos uno en los que el cumplimiento de ese compromiso de reducción de emisiones globales de metano estaría en riesgo si nos guiamos por lo planteado en este COMPES, en donde se propone, por ejemplo, el gas como combustible para la transición. Y es algo que se lee reiterativamente como combustible de reemplazo para la generación de energía en diversos sectores. Yo sé que aquí en este space están conectados, nos acompañan ya Felipe Corral y Paola Yanguas, investigadores del grupo Coalexit de la Universidad Técnica de Berlín, y yo quisiera abordar con ellos un poco este tema, chicos, cómo ven esto en torno a la diversificación en temas de tecnología minera y también pues la incursión precisamente de nuevas tecnologías como el gas e incluso el hidrógeno. Hola, buenos días Lorena. Aquí Paola, espero que me puedan oír bien. Los saludo desde Alemania. Y primero quisiera agradecerles por la invitación aquí. Junto con mi colega Felipe Corral, estamos representando al grupo de investigación Colexit de la Universidad Técnica de Berlín, que como su nombre lo indica, ha hecho bastantes investigaciones sobre la eliminación del carbón de la matriz energética mundial a nivel internacional, pero también unas investigaciones más específicas para algunos países, incluyendo Colombia. Entre eso hemos tenido la oportunidad de evaluar la política energética colombiana, incluyendo este documento COMPES, y nuestros comentarios van un poco orientados hacia este sector, aunque tengo que decir que habría muchísima más tela que cortar si incluimos también, por ejemplo, el petróleo.
Pero para no extendernos demasiado, voy a retomar un punto importante de cómo entendemos transición energética o cómo se entiende en este documento el concepto de transición energética, y voy a argumentar que hay dos interpretaciones sobre la transición energética. Una es, digamos, la tradicional o la más convencional que uno esperaría, que es la transición energética en términos energéticos, cómo reemplazar ciertos energéticos por otros para producir electricidad o energía en general. Esta parte o esta definición tradicional de transición energética es lo que conocemos como la transición energética doméstica, y para esa parte le voy a dar en unos minutos la oportunidad a mi colega Felipe de hablar un poco nuestro análisis de esa interpretación de la transición en el documento COMPES. Sin embargo, yo quería basar mi intervención en la segunda interpretación, en el segundo tipo de transición energética de la cual se habla muy fuertemente en este documento por la relevancia que tiene para Colombia, y es la transición energética en el sentido económico. ¿A qué me refiero con eso? Esta transición se refiere a el uso de los combustibles fósiles, pero no por su valor energético, sino por su valor e importancia económico para la economía colombiana. ¿Y por qué esto es importante? Porque Colombia, por lo menos para carbón y para petróleo, mucho más de la mitad, en el caso del carbón más del 90%, en el caso del petróleo más de la mitad de la producción de estos combustibles no se utiliza con fines energéticos dentro de Colombia, sino que se exporta. Entonces, la importancia de estos combustibles fósiles es más bien económica. Y esa importancia, a medida de que el mundo va avanzando hacia una transición de eliminar el uso de estos combustibles fósiles, es una transición que Colombia tiene que experimentar. ¿Cómo reemplazar estos grandes sectores en la economía que conjuntos, petróleo y carbón, representan más del 50% de las exportaciones y una gran parte de las regalías, ingresos fiscales, el Producto Interno Bruto Regional de regiones como el Cesar o la Guajira? ¿Cómo hacer esa transición un poco más económica? Con respecto a eso, de nuevo podríamos hablar mucho tiempo, pero voy a mencionar dos puntos, que son las dos estrategias principales que analizamos, se leen en este COMPES para esta transición energética desde el punto de vista económico. La primera, y la noto con bastante preocupación, es mantener las exportaciones lo más largo posible, en particular de carbón. En el petróleo no se hace una gran mención explícita a las exportaciones, dado que las reservas son muchísimas menos, solamente se habla de aumentar los campos de exploración y explotación, pero con respecto al carbón, que tenemos reservas para más de 50 años en el país y no se están agotando, que no es el caso del gas y el petróleo, la estrategia que plantea es mantener, no aumentar, pero mantener las exportaciones de carbón lo más extenso posible. ¿Por qué esto es problemático? Obviamente porque no estaría de acuerdo con un objetivo mundial de eliminar los combustibles fósiles a más tardar a 2050, pero en el caso del carbón muchísimo antes, es necesario a 2040 eliminar totalmente el uso del carbón térmico, que es el que exporta Colombia, de la matriz energética. Entonces, ahí ya hay una gran incoherencia si queremos mantener estas exportaciones. Segundo, la incoherencia económica, porque para mantener estas exportaciones se explicitan una serie de estrategias que considero no deberían ser, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, al reconocer que Europa y Estados Unidos, que son los mercados tradicionales de exportación del carbón colombiano, han estado reduciendo sus importaciones desde Colombia, el COMPES apunta a aumentar la competitividad de este sector para hacerlo competitivo en mercados como Asia, y en este sentido apunta a cosas como obras de infraestructura para conectar las minas de carbón desde Colombia, que están en el Caribe colombiano, con los puertos que van hacia el Pacífico. Entonces, imagínense
la dimensión, tanto económica como de infraestructura de un tipo de infraestructura para transportar estas cantidades de carbón solo con el objetivo de exportar a Asia. No tiene mucho sentido y creo que no es la forma más inteligente de utilizar estos recursos de transición energética, justamente porque el objetivo final es mantener las exportaciones de carbón. Segundo, es la primera estrategia, mantener. La segunda estrategia se habla un poco de empezar a reemplazar esas rentas de los combustibles fósiles desde el punto de vista de exportación, y para esto se mencionan dos sectores claves que identifica el gobierno. Uno es el hidrógeno y el segundo son los minerales de la transición, entre los cuales se menciona el cobre, el níquel, el platino y el oro. Pero no me voy a detener mucho en los minerales porque no tenemos tiempo. Me quiero detener un poco en el hidrógeno, que es identificado como uno de los grandes campeones del futuro de la transición energética para reemplazar en parte estas exportaciones. Y para esto, la meta concreta que propone este plan es tener una producción de 50.000 50 kilotoneladas de hidrógeno azul a 2030, más de 1 a 3 gigawatts de capacidad de electrolisis para hidrógeno verde. Y para los que nos están oyendo que no están muy familiarizados con el término, ¿qué es el hidrógeno azul y qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde, por un lado, es aquel que está producido a partir de electrolisis con electricidad producida por energías renovables y por lo tanto es considerado un combustible limpio. En contraste, el hidrógeno azul, que es al que apunta el COMPES en su meta y la estrategia de hidrógeno del país a 2030, es un hidrógeno producido por combustibles fósiles, ya sea gas o carbón, dependiendo del proceso, y que para ser considerado como un combustible limpio, apunta a una tecnología que no ha sido probada a escala, por lo menos, en ningún lugar del mundo como rentable. En Colombia nunca se, muchísimo menos, que es la captura del carbón. Es decir, se produce hidrógeno con combustibles fósiles, se captura este carbono de la producción y se guarda o se almacena en algún sitio geográfico para compensar las emisiones. Entonces, de nuevo, esto viene a ser una prolongación del uso de los combustibles fósiles con unos costos que son elevadísimos probablemente. Creo que perdimos la voz de Paola. No sé si por allí podemos ir retomando. Felipe Corral, tú también realizarás ahora una intervención, ¿no? Sí, bueno, si quieren yo puedo continuar, dado que Paola parece tener problemas de conexión. Y voy directo entonces a responder una de las preguntas que realizaste antes sobre el papel del gas fósil en el COMPES. Y es que el COMPES en distintas apartes se plantea pues no solo promover la exploración y explotación de gas fósil en todo el territorio nacional, sino que tiene una serie de instrumentos relativamente detallados para promover el consumo del gas, tanto en transporte como en procesos de cocción en áreas rurales, entre otros. Y no se parece plantear en ningún momento que muchas de estas infraestructuras, porque un gasodoméstico, una caldera a gas, un fogón, pues son también infraestructuras que pueden tener vidas útiles muy largas, pues básicamente nos enclaustran, nos bloquean a cambiar a tecnologías que no usen gas fósil en los siguientes años. Entonces, si hoy estamos promoviendo carros a gas, cocinas a gas, estufas, etcétera, pues en 10, 15, 20 años puede que sigamos matriculados con las tecnologías y en ese entonces, pues ya no podemos seguir consumiendo gas, ¿no? Entonces, el documento COMPES no se detiene a desincentivar, sino que por el contrario promueve
el mayor uso de gas en distintos sectores de la economía y hace todo lo contrario a lo que decía nuestro compañero José Vega, de concientizar sobre la inviabilidad como combustible de transición que distintos grupos de investigación aquí en Alemania, en Estados Unidos, en distintos lugares, pues han estado reiterando. Pasando a la pregunta del hidrógeno y desarrollando un poco lo que estaba diciendo mi compañera Paola antes, pues bueno, el hidrógeno tiene una serie de ventajas y cosas que lo hacen atractivo, unos atributos que lo hacen una alternativa interesante, porque en teoría es una tecnología o un energético que puede facilitar la descarbonización en sectores complejos como lo es el transporte, como lo es ciertos procesos industriales como la fabricación de cemento o de acero, pero que es un combustible que es muy difícil pues, transportarlo y almacenarlo por largos periodos de tiempo, por lo que es muy recomendable o económicamente sensible producirlo cerca a donde se necesita. ¿Qué es lo que sucede? Además de promover el hidrógeno azul, que como lo estaba comentando Paola, pues tiene una serie de inconvenientes. El mayor de ellos es que pues, depende de una tecnología que aún no sabemos si funciona y que sí sabemos que no funciona a escala comercial, como es la captura y el almacenamiento de carbono, que al final pasa de hacer el hidrógeno azul a ser hidrógeno gris, porque simplemente no existe el almacenamiento y la captura en este momento, pues hace que el hidrógeno se plantee como una alternativa que al parecer no tiene unos riesgos ni sociales, ni ecológicos, ni unas dimensiones, llamémoslas, materiales importantes. ¿A qué me refiero con esto? Que en el COMPES no sabe en casi ningún lugar aspectos concretos de cuál va a ser la demanda eléctrica, cuál va a ser el consumo material en metros cúbicos de agua y el tipo de agua que se necesita para producir todo ese hidrógeno que se quiere hacer. Y sí sale, no solamente en el COMPES, sino en documentos que cita, como la hoja de ruta del hidrógeno, que se quiere promover la Guajira como un epicentro de la producción de hidrógeno en Colombia. ¿Por qué es esto problemático? Porque para 2040, 2050, esa hoja de ruta que es citada en el COMPES plantea un nivel de producción de hidrógeno de más o menos 1.800.000 toneladas, que es algo relativamente aspiracional, de lo cual, haciendo unos cálculos relativamente superficiales, por lo que no hay análisis existentes, pues nosotros nos poníamos a ver que la demanda eléctrica de producir ese nivel anual de hidrógeno, pues es básicamente la que saldría de todas las capacidades de energía renovable que se van a hacer en La Guajira y más. Es decir, que se comería toda la electricidad renovable que se supone que se va a hacer en esa región. Y además, tomando en comparación un estudio que se hizo sobre hidrógeno verde aquí en Alemania, podría elevar un consumo de agua anual cercano al consumo anual de agua de Cerrejón, en una región en la que para ese entonces vamos a tener unos problemas de estrés hídrico y de escasez mucho más fuertes. Entonces, son cosas que no están contempladas en el documento COMPES. Creo que paro por ahí para no quitarle más tiempo a los demás colegas que van a aportar a la conversación. Gracias, Felipe. Bueno, no sé si también ya retomamos conexión con Paola por si quiere agregar algo más. Tal vez este sería el momento. Lo siento, se me cayó la conexión. Solo quiero cerrar con un punto y era en este tema de la transición económica, un tema que no se evalúa y que dejo aquí la duda a todos los oyentes es ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de estos proyectos de infraestructura para exportar carbón a Asia? ¿Cuál es el costo del Carbon Capture and Storage para el hidrógeno azul? ¿Cuál es el costo? ¿Y cuánto sería ese costo en comparación a unas tecnologías y a una transición que directamente incluya completamente energías renovables y otro tipo de sectores que puedan contribuir económicamente
en el largo plazo y no solo en el corto plazo a Colombia, y a la vez puedan contribuir a los objetivos internacionales de descarbonización de la economía global y de combatir el cambio climático. Muchas gracias. Gracias a ti, Paola, y bueno, comparto también con todos nuestros oyentes en este momento, bueno, por allí una invitación, ¿no? Han dejado preguntas, @sbuitrago nos compartió ya por allí una pregunta. Invito también pues a nuestros panelistas para que pues la revisen por allí. Igual al final vamos a tener un espacio para las intervenciones de los oyentes, en donde pues por supuesto las iremos retomando. Entonces pues para todas las personas que a lo largo del desarrollo del space vayan surgiendo inquietudes, pues la idea también es poderlas ir compartiendo por allí por escrito. Pueden tuitearlas haciendo clic en el icono de conversación que está en la parte inferior derecha de sus dispositivos móviles en la interfaz del Twitter Space. Y pues al final de la jornada pues iremos retomando todas las preguntas que queden allí registradas en la medida de lo posible, también que nos dé el tiempo, teniendo en cuenta que también estamos en transmisión en vivo, en simultáneo por los 91.9 FM de Unimagdalena Radio. Retomando también un poco el tema, empiezo a conectar aquí con el asunto, ahorita que Paola comentaba, nos dejaba la inquietud de los costos. También preguntarnos por los pasivos ambientales, porque de algún modo, pues, también se seguirían replicando dinámicas extractivistas. Y aquí le daré la palabra a la doctora Andrea Cardoso, quien es directora del Semillero de Investigación en Transición Energética de la Universidad del Magdalena. Comentando, profe Andrea, que en este punto específico de los pasivos ambientales hay grandes retos, empezando porque urge el diseño de una normativa y reglamentación basada en estudios técnicos que establezcan límites, estándares, referentes, considerando los impactos a perpetuidad, incluso de la minería, por ejemplo. Incluso en el hecho de clarificar qué es un pasivo ambiental. Profe Andrea, ¿hay dentro de la regulación algo que nos indique qué es un pasivo ambiental? ¿Lo podemos definir? Hola, muy buenos días a todos los oyentes. Gracias por conectarse, gracias Lorena, gracias Elsey por este espacio. Sí, bueno, aquí pues me encanta que con colegas estemos discutiendo en vivo acerca del COMPES de transición energética, aquellas discusiones que comenzó cuando estaban haciendo el borrador y que hemos seguido elaborando esos comentarios y discusiones. Bueno, sobre los pasivos ambientales y sobre el cierre de minas, hay un vacío jurídico y eso lo reconoce el COMPES, que hay una ausencia de herramientas técnicas y regulatorias en la gestión efectiva del cierre de minas y la prevención y gestión de pasivos ambientales. Reconocen ese vacío, pero sin embargo el documento COMPES no incorpora ninguna estrategia para dar respuesta a esos vacíos identificados. Con algunos colegas, Andrés Ángel y María Elena Huertas, pues hemos hablado y hemos compartido nuestra posición en un documento del Espectador que salió publicado hace poco, que les compartí ahí el tweet del documento del Espectador, donde Andrés Ángel y María Elena y pues yo estamos hablando de la importancia de reconocer los pasivos ambientales. Hay varias definiciones de pasivos ambientales y justo lo que reconocemos es que no hay una definición institucional. Por ejemplo, hay un proyecto de ley en el Congreso donde pues precisamente para definir el pasivo ambiental, tener una definición en la legislación colombiana del pasivo ambiental minero y las diferentes tipologías de los pasivos ambientales. Lo que conocemos nosotros dentro de la academia, el pasivo ambiental es todo daño o todo impacto causado por una actividad económica que no ha sido compensada. Entonces vemos que en los pasivos ambientales mineros hay pasivos que
que están configurados y que se están configurando por la actividad minera. Y vemos también pasivos que están a perpetuidad. Por ejemplo, el desvío de un arroyo, el desvío de un río, pues tienen unas consecuencias graves en los ecosistemas y son pasivos que están a perpetuidad. Y lo que decimos es que el COMPES debe tener debe motivar y debe establecer un diseño normativo y reglamentación basado en estudios técnicos que establezcan límites y estándares de referencia, considerando esos impactos a perpetuidad de la minería, donde sean identificados responsables y responsabilidades de esas empresas mineras y sobre todo de los agentes de control. Y esas responsabilidades sería como el monitoreo y manejo a largo plazo de los impactos ambientales, al igual que estrategias de financiación a largo plazo de esos impactos. Lo que vemos es que esos impactos ambientales o pasivos ambientales quedan huérfanos y es el Estado que debe asumirlo. Y lo que decimos es que durante la actividad minera, pues se debe reconocer quiénes son los responsables y se deben establecer esas responsabilidades para una remediación de esos impactos ambientales. Eso con respecto y pues la necesidad, hay una necesidad enorme para que junto con esto de transición energética, pues se dé una legislación del cierre de minas que no nos pase, más adelante vamos a ver las consecuencias de la renuncia de títulos de Prodeco, y también una necesidad de legislación de pasivos ambientales. Estos son vacíos que reconoce, como decía, reconoce el COMPES, pero no establece esas herramientas. Quiero también anotar que dentro del COMPES, si ustedes miran el documento, el cierre de minas participativo y esto de reconocer las responsabilidades pasivos ambientales son elementos de una transición justa de cómo lo vemos. Y en el COMPES la palabra justa solamente aparece 2 veces. Por otro lado, aparece 27 veces la palabra crecimiento y muy relacionado con el crecimiento económico, crecimiento de las energías renovables. Entonces ahí vemos el enfoque de esta política de transición energética, donde se aporta a la transición energética, pero aporta a una transición hacia las energías renovables, a la diversificación de la matriz energética, pero no hacia una transición justa que contemple los derechos humanos tanto de los trabajadores como de las comunidades. Al respecto de los derechos humanos, también quiero anotar algo que trabajamos con las colegas de AIDA, con Rosa Peña, en los comentarios que me parece que no debe quedar por fuera, los comentarios al COMPES respecto a los derechos humanos en el proceso de la transición energética. Este enfoque de derechos humanos pues lo vemos ausente. Los comentarios de nuestras colegas es cumplir esas obligaciones internacionales respecto a la garantía de derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y poblaciones campesinas y rurales con igualdad de género y no discriminación. Que reconozca el COMPES también acatar las obligaciones internacionales respecto al derecho humano a un ambiente sano, y ese ambiente sano tiene que ver precisamente con las comunidades aledañas a estos proyectos de extracción de minería, sea minería para la transición o sea minería como el carbón. Prevenir y atender los impactos laborales de la crisis climática y la transición energética. Ahora, como les digo, pues tenemos unos oyentes de los trabajadores de Prodeco, cuál ha sido la problemática de los trabajadores con la renuncia de títulos de Prodeco. Ese no es un tipo de transición justa que queremos, sino hay que empezar a planificar cuál es ese cierre de minas, de las minas de carbón hacia una energía más amigable con el medio ambiente. Y adicionalmente implementar la debida diligencia y las obligaciones de respeto en la materia de derechos humanos en proyectos estatales y privados. Creo que también al COMPES pues le hace falta muchos elementos de una transición justa. Ese marco conceptual de los derechos humanos
desde las comunidades, desde los trabajadores y también derechos de las empresas, pues hay que contemplarlos y hay que poner como en equilibrio ese respeto de derechos. Yo dejo ahí. Gracias, Lorena. Gracias a usted, profe Andrea, por su intervención y esto que nos comenta, también por poner sobre la mesa el tema de los derechos humanos, algo tan importante en el marco de la transición energética. Y en este enfoque hay algo, y es el hecho, lo que hablamos, que debe ser justa. Y bueno, aquí, por ejemplo, qué interesante sería tener la oportunidad de establecer una mesa de diálogo entre expertos de la academia, organizaciones sociales en temas de rehabilitación de suelos, ecosistemas y también entidades del Estado correspondientes, de cuyo diálogo pues se pueda derivar el diseño, por ejemplo, de un instrumento regulatorio más pertinente para el adecuado proceso de rehabilitación posterior al cierre de minas. Entonces, ahí nos damos cuenta que son pues varias las ideas que se nos pueden ir surgiendo ante esta problemática, y también pues, en el marco de la transición energética justa podemos ser propositivos, y la invitación a todos los oyentes, por supuesto, a viabilizar vías pues para esto. Hay algo también que hemos visto a lo largo pues, del Space, ya siendo las 11:43 de la mañana, y es que hay diferentes puntos que se hacen muy válido tenerlos presentes a la hora de preguntarnos si este COMPES apunta o no a la descarbonización y a una transición justa. Hemos dialogado sobre temas de la diversificación, el riesgo que supone la implementación de nuevas tecnologías, como el caso del gas, hidrógeno, el gas como combustible de transición. Ahorita también con la profe Andrea compartía sobre los pasivos ambientales, su importancia. Y bueno, en sí el interés de contemplar la descarbonización de la economía en la diversificación de la matriz energética es, claro, apuntarle a la mitigación del cambio climático, pero esto trae implícita una transición del modelo minero-energético, promoviendo una transición justa en las zonas de minería de carbón en Colombia. Por lo que entonces en este COMPES, como un instrumento público, esperaríamos elementos de la transición justa que busquen el diálogo y la planificación de alternativas para las comunidades, trabajadores, ciudadanos en general que han sido impactados por las industrias de combustibles fósiles. Y bueno, encontramos que el documento reconoce la ausencia de una hoja de ruta para la diversificación, reconversión y transición socioeconómica y productiva en regiones extractivas, pero no plantea estrategias como tal de política pública para superar estas ausencias y así avanzar en el alcance de una transición justa en estas regiones. Entonces, vale la pena aquí escuchar también a alguien que ya se ha conectado con nosotros, y es Álvaro Pardo, quien conoce muy bien el sector, lideró por parte del presidente electo Gustavo Petro, de hecho, el equipo de empalme del sector de minas y energía. Y, profe Álvaro, coméntenos un poco, hay aportes desde la perspectiva del nuevo gobierno ante todo este panorama de ausencia de estrategias de política pública para alcanzar una transición justa. Gracias, Lorena. Buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, fuerte y claro. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los colegas que por aquí veo, amigos, y bueno, qué grato poderse encontrar en un espacio de estos y poder hablar, dialogar y pensar en todos estos temas tan importantes para el país. Bueno, yo ya había leído el documento COMPES, lo volví a mirar ayer. Creo que hay cosas del diagnóstico que son rescatables del diagnóstico, pero no puede uno compartir ya temas hacia adelante, ya de propuestas, porque pues un poco lo que buscan es extender todo este modelo para, no sé, ¿no? Entonces, en el mundo en temas de cambio climático, a España con temperatura de 50 grados, que después se extiende en Europa, uno dice, bueno, hombre, aquí se nos está haciendo tarde para
avanzar en este tema de desescalonar los combustibles fósiles y arrancar muy duro con energía renovable. Yo quiero siempre un tema, dejártelo en la cabeza, porque a veces uno se estrella, se estrella con el mundo, se estrella con la realidad. Y me pasó algo, pues, trabajando lo que tú decías, Lorena, pues coordiné todo el empalme en el sector de minas y energía para el pacto histórico, un plan de trabajo muy duro, pero metiéndonos en todas las... Bueno, creo que estamos teniendo algunas fallas, profe Álvaro, para escucharlo. No sé si usted nos escucha bien a nosotros, tal vez si logramos una mejor comunicación entre conexión nos favorecería. Temas en la cabeza que quiero compartirles, que me dejan pensando bastante. Me parece que va a replicar, bueno, aquí todo llega tarde, ¿no? Bueno, ahí creo que no alcanzamos a escuchar bien al profe Álvaro Pardo, no se escucha. Pero bueno, mientras vamos retomando con él la conversación, sé que a esta hora se encuentran conectados con nosotros en este Twitter Space Robinson, de los trabajadores que mencionaba ahorita la doctora Andrea Cardoso con respecto al tema de Prodeco. Ellos están desde la cuenta de Sintra Carbón y sé que quieren realizar una intervención, entonces tal vez podríamos darle la palabra desde ya mientras ajustamos los temas técnicos con el profe Álvaro Pardo, que está bien interesante su intervención. Entonces, Robinson, si estás por allí, ya nos puedes hablar aquí en Twitter Space. Ok, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ok, buenos días nuevamente. De antemano, muchas gracias por el espacio. Y les saludo a Robinson Moreno, yo soy vicepresidente de la seccional Ciénaga de Sintra Carbón y me acompaña el compañero José Ladeu, que es secretario de salud de la misma subdirectiva. Nosotros somos trabajadores de la empresa CEI Prodeco S.A., la que en el momento se encuentra con títulos devueltos a la nación, títulos mineros de las minas Calenturita y La Jagua en el Cesar. Como es conocimiento por medio de los medios de comunicación, este es un proceso que viene desde el año 2020, cuando la empresa decidió suspender operaciones debido a la pandemia en ese momento, debido a la emergencia sanitaria. Posteriormente a esto, pues la empresa ha solicitado suspensión de actividades a la Agencia Nacional de Minerías, la primera por 4 años, la segunda por 18 meses, ambas fueron negadas. Respecto a eso, pues la empresa toma la decisión de regresar los títulos mineros el 4 de febrero del año 2021 a la nación. Entonces, actualmente ese proceso está en curso en la Agencia Nacional de Minería, por el momento suspendido por la transición de un gobierno a otro. Y bueno, quiero decirles que los principales afectados en esta transición, que no ha sido para nada justa, somos los trabajadores. Entonces lo decimos desde nuestra propia experiencia, ya que han habido despidos colectivos en la empresa, en la empresa que compone el grupo Prodeco, con un margen que les permite la ley. Desafortunadamente han sido despedidos muchos trabajadores sin justa causa. Alrededor de 7.000 trabajadores hacíamos parte de las empresas que componen el grupo Prodeco. Casi 5.000 tercerizados y 2.300 trabajadores directos, de los cuales ya quedamos menos de 300 trabajadores. Debido a que la empresa ha implementado el despido sin justa causa, ha implementado también el plan de retiro voluntario, pero sin antes tener un plan o tener alguna forma de mitigar este impacto sobre los trabajadores y sobre las comunidades. Que valga decirlo, pues los trabajadores hacemos parte de la misma comunidad.
Esto ha impactado el corredor minero del Cesar, lógicamente. En la economía, por ejemplo, de las aguas de Ibirico ha sido muy afectada debido a que la dependencia en un 95% de la economía de esta región se basa en la minería. Entonces, pues Prodeco eh, es subsidiaria de la multinacional Glencore de Suiza. Lo hizo de esta manera, pues afectó totalmente a la comunidad. No ha habido una transición ni mucho menos justa. Los trabajadores fueron despedidos súbitamente, las comunidades fueron afectadas, hay un pasivo ambiental muy grande, un pasivo social muy grande que la empresa no ha cumplido. Y pues desde nuestra experiencia esto ha sido realmente nefasto para las comunidades, para los trabajadores. Nosotros actualmente como sindicalistas estamos en la aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. Es una herramienta que la ley le permite a las empresas tener a los trabajadores sin prestación del servicio. Esto lo hacen las empresas pues para que el sindicato no tenga de pronto parte de injerencia dentro de la empresa como tal, o no mire lo que está sucediendo allá adentro, sino que los trabajadores están segregados de su puesto de trabajo, están con su salario, pero no están prestando el servicio a la empresa como tal. Es una forma de discriminación que utiliza esta multinacional para tener al sindicato, por decirlo así, al margen de lo que está sucediendo. Esperemos qué sucede con el gobierno entrante porque, como le dije anteriormente, el proceso de adjudicación de las minas está suspendido porque parece que hay ciertas irregularidades en la cancelación primero de los contratos y en segundo en la adjudicación y en el tema ambiental y social y laboral que está allí pendiente por parte de esta multinacional. Esa es la experiencia pues que tengo hoy para compartirles de parte de los trabajadores que hemos vivido pues en carne propia esta arremetida de la multinacional Glencore en Colombia. Gracias, Robinson, por compartir tu experiencia pues en este Twitter Space, donde pues nos damos cuenta que como tú mismo lo decías, no ha habido un proceso justo como tal en el marco pues del cierre y ustedes pues están siendo perjudicados de primera mano ante esta situación. Por aquí creo que ya retomamos conexión con el profe Álvaro Pardo. Profe, podemos retomar su intervención después de escuchar a Robinson con los trabajadores de Prodeco. Gracias, Lorena. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí escuchamos. Bueno, perfecto. Yo ya había terminado mi charla, pero vuelvo a empezar entonces. Estaba comentando que pues a raíz del empalme y de conocer ya de primera mano, de ver las cifras de la institucionalidad, pues hay un par de cosas que quisiera comentar, porque creo que cuando tiene uno una idea más o menos clara de cómo debe ser una transición energética, pero se encuentra con unos hechos, unas realidades, hay cosas que se le devuelven a uno como una bofetada y lo obligan a replantear y a repensar cosas que yo mismo he estado diciendo. El primer tema, estaba diciendo que esto va a ser muy similar a lo que pasó en Europa, que los veíamos a países, Alemania, Holanda, España, avanzando muy rápido en la generación de energías renovables. Estamos viendo ya cambios significativos en sus matrices eléctricas y que de pronto llega la guerra de Rusia-Ucrania y bueno, quedan estos países al desnudo, vuelven otra vez a reabrir sus minas de carbón, viendo cómo consiguen gas como locos en cualquier lugar del mundo y volviendo a polémicas que ya habían sido superadas hace muchos años, como es el uso de la energía nuclear. Creo que Colombia nos va a pasar algo similar, por lo siguiente. Primero, en el 2019 se hicieron unas subastas para energías renovables y allí se nos dijo que gracias a esos nuevos proyectos que deberían entrar este año, 2022, en ejecución, ya en generación de energía, la matriz energética iba a cambiar su perfil y que ya las energías renovables iban
a explicar más o menos el 12% de la generación eléctrica en el país. Entonces, pues eso nos puso muy contentos, yo andaba feliz con eso hasta que empecé a ver las cifras reales del sector. De los proyectos subastados en el 2019 para generación de energía eléctrica, que deberían entrar a finales de este año, no va a entrar ninguno. No va a entrar ninguno, ¿correcto? Van a entrar otros proyectos que llevan adelante empresas privadas, entre ellas también Ecopetrol, ¿cierto? Pero todo eso que nos habían pintado muy bonito en el 2019 no se concreta. Muchos de esos proyectos, la mayoría, y lo tengo que comentar, están suspendidos por temas de licenciamiento ambiental, por temas de consultas previas o en algunos casos compañías que ofrecieron energías a muy bajo costo y hoy cuando se enfrentan al mercado no les permite hacer el cierre financiero a esos costos que ofrecieron o a esos precios mejor que ofrecieron. De manera que ahí hay una realidad muy dura, muy compleja, que nos obligan un poco a repensar este tema de la transición, de su velocidad, sus alcances, etcétera. Entonces, termina. Tema de generación de energía renovable, cero. Lo poquito que viene es por proyectos privados, pero de las empresas que subastaron en el 2019 no hay absolutamente nada para este año. Segundo tema, te los dejo en la cabeza, mis estimados colegas, para que lo pensemos. Los campos de donde se extrae gas en Colombia, Chuchupa en el Caribe y Cusiana-Cupiagua en el centro del país, en los llanos, en Casanare, son campos que ya están decreciendo. Son campos donde las tasas de extracción son cada vez menores, ¿correcto? Y eso genera en el mediano plazo, a la vuelta de 4, 5, 6 años, que el país se pueda ver abocado a problemas de abastecimiento de gas. Tendría un poquito de mejor suerte el Caribe porque Chuchupa desciende a unas tasas inferiores, pero Cusiana-Cupiagua sí está descendiendo a tasas muy altas, de manera que el riesgo de desabastecimiento para la región central y occidente del país es, digamos, llama la atención. Yo no quiero decir crítico, no voy a generar alarmas, pero esa caída que hay, esa reducción que hay, puede poner en riesgo el tema de abastecimiento de gas. Y aquí tenemos un problema gigantesco, y es el problema de que 10.8 millones de familias en Colombia utilizan gas natural en sus casas para cocinar, para bañarse, entre otras cosas, ¿de acuerdo? También la industria utiliza gas para calor, etcétera. Entonces, si uno ve ese panorama, uno dice, bien, yo no sé, yo pensaba que íbamos a ir mucho más rápido, ¿cierto? En el tema de ir reemplazando combustibles fósiles por energías limpias, pero hoy con poco de tristeza tengo que comentarles que eso es lo que encontramos, esas son las cifras que hay, ¿cierto? Que son una realidad y que lo obligan a uno a repensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto va a durar la transición? ¿De acuerdo? En temas de crudo, pues hay un problema también de un poquito más largo plazo, 8 años, etcétera, donde si no se encuentran nuevas fuentes de combustible, simplemente el país se vería abocado a que lo que se extraiga no alcanza ni siquiera para satisfacer las necesidades locales de combustibles dentro de la economía. Habría, por tanto, que importar. Y hoy tenemos un problema grandísimo en balanza de pagos, balanza comercial, porque es que ese es el problema de este sector, que habla uno de una cifra, de un aspecto, pero inmediatamente se le abren todas las demás dimensiones, y en este caso la dimensión de comercio internacional, el tema de economía, el tema de regalías, el tema de impuestos de renta, etcétera, pues, que lo ponen a uno a pensar seriamente en eso. Recientemente se anunció el descubrimiento de un campo, Uchuva, creo que se llama, ahí por los lados de, de Chuchupa Ballenas, por esos lados. Hasta ahora lo que anunció Ecopetrol es que hay unos indicios de existencia de gas. El presidente Duque se apresuró a decir que era otra cuestión de Cupiagua. Cualquier persona que sepa un poquito de la industria petrolera sabe que
no tener unos indicios hoy no significa absolutamente nada. Puede ser que cuando se amplíe el horizonte y tengan otros pozos exploratorios, el yacimiento continúe o no continúe, de manera que eso es un poquito apresurado, pensar que vamos a tener otra fusión de copia de agua en gas, pero bueno, eso fue lo que se anunció en esta semana. De manera que no quiero quitarles más tiempo, podemos hablar si quieren un poquito más adelante, ahondar en estos temas, pero les dejo esos 2 puntos, los pongo sobre la mesa. Primero, generación de energía renovable cero. Segundo, estamos viendo en el corto mediano plazo problemas de desabastecimiento de gas y no hay cómo reemplazarlo. ¿Por qué otro combustible uno puede reemplazar gas? Lo que menos quisiéramos que fuera por carbón, ¿correcto? Eso no, nunca. Pero sí tenemos que pensar seriamente ya cuando se sienta uno en el asiento pues, de un hacedor de política pública, uno dice, ¿cómo voy a dejar a 10.8 millones de familias sin combustible para cocinar? Un gobierno que deje llegar a ese nivel. El país es un gobierno que se expone a que el otro día lo tumbe, ¿correcto? Y uno tiene que ser responsable, esos temas hay que plantearlos de entrada, hay cosas que hacer. Entendemos, por ejemplo, que las empresas que tienen gas no están reportando todo el gas probado. Por eso propusimos ayer en el Tel Tequendama, cuando hicimos el informe, que una de las primeras cosas que tiene que hacer el gobierno nacional es reorientar todas esas instituciones, ¿cierto?, para dejar atrás esa visión extractivista de los últimos 20 años y empezar a pensar que toda esta institucionalidad trabaja en una línea que se llama transición energética. Y en segundo lugar, empezar a sincerar las cifras, ver si es cierto que nos vamos a quedar sin gas, o tenemos un gas que tienen gas no lo han reportado, que se tienen reservas probadas, etcétera. Hay alternativas pero les dejo ese panorama un poquito hacia el futuro y que pronto nos lleva a repensar qué vamos a hacer hacia adelante. Bueno, paro por ahí, muchísimas gracias. Profe Álvaro, gracias a usted por este panorama que nos deja. Creo que hay mensajes para pensarnos a todos los oyentes de este Twitter Space y creo que en respuesta también o aportes, por allí también contamos con Felipe Corral, quien quiere agregar algunas ideas más. Felipe, adelante. Muchas gracias por darme la palabra, Lorena. Pues muchas gracias, Álvaro, por compartirnos estas preocupantes perspectivas que yo creo que ante una situación tan crítica como la que está describiendo, pues por un lado nos pueden llevar a una situación un poco sí, pánico, preocupación, escepticismo, pero también quizás nos llevan a volver a ciertas conversaciones fundamentales que hubo en el proceso de transición en el sistema eléctrico, como ese enfoque tan basado en los proyectos a gran escala que tanto se le criticó al gobierno Duque desde el principio de su administración, por ejemplo, desde Indepaz, desde Sensat, en el que se criticaba por qué era que se quería promover a como fuera, a como de lugar, ese modelo basado en megaparques eólicos y solares tan lejos de los centros de consumo. Y ahí yo quiero invitar a Álvaro a que no pierda el optimismo, porque en este momento, si bien no están avanzando muchos de esos proyectos a gran escala, lo que escuchamos nosotros en nuestro quehacer y conexión, sobre todo con el gremio de la energía solar distribuida, es que el país está avanzando a pasos agigantados en ese sector y que ellos se proyectan para ser capaces de producir un múltiplo de veces más o de instalar un múltiplo de veces más de lo que se está instalando actualmente en generación distribuida en lo que puede ser esta administración, siempre y cuando los incentivos y los apoyos estén. Y es un poco hacia allá donde va mi intervención, y es en algún espacio se preguntaba qué debería hacer el gobierno Petro en los primeros 100 días en materia política energética. Pues una de las recomendaciones ante tal situación tan crítica es desbloquear recursos para que la generación distribuida residencial en comercio e industria se pueda masificar.
a disparar la instalación en este sector es un mecanismo esencial para no solamente avanzar en la transición hacia cada vez menos combustibles fósiles en el sistema eléctrico, sino evidentemente también mantener la confiabilidad del sistema. Y ahí también se leía en ese informe del empalme que se quiere redestinar los 12.000 millones de dólares que Ecopetrol quiere invertir en este cuatrienio hacia más energías renovables. Pues con 12.000 millones de dólares, sí, y esto lo pueden preguntar en Expo Solar Colombia este septiembre, pues básicamente se pueden construir 5 hidroituangos en generación distribuida. La pregunta es si el Estado va a organizarse de tal manera que esto se pueda hacer en miles de pequeños proyectos o si va a seguir insistiendo en hacer muchos menos proyectos a gran escala, que como nos estaba contando Álvaro, pues tienen unos problemas de conflictividad socioambiental, consultas previas, problemas y conflictos de uso de suelo, entre otras cosas. Y el otro tema, el del gas, también yo creo que ahí tenemos razón para pánico, pero también quizás es el momento de ser creativos y ambiciosos. En este momento, y lo decíamos antes sobre el COMPES, no se está hablando de la sustitución del gas en sectores clave como lo es el transporte y lo es el sector residencial y comercial. Y es que no estamos aquí hablando de tecnologías muy complejas ni muy caras, sino que estamos hablando de cambiar las estufas a gas por las estufas eléctricas de la misma manera que cambiamos hace 2 décadas mucho de la cocción eléctrica a gas o de la cocción con biomasa a gas. Es el momento de replantear por dónde se quiere mandar el uso doméstico de energía y yo creo que es el momento de hablar claramente de que no podemos seguir sosteniendo ni la gasificación, por ponerlo así, del transporte individual, ¿no? Del uso de gas en los automóviles y vehículos y también de promover la electrificación lo más que se pueda, tanto en el transporte, poniendo unas metas mucho más ambiciosas que la que está ahora, no solamente en movilidad eléctrica individual, sino ojalá implementando planes ambiciosos de movilidad férrea, y también en industria, comercio y residencial para sustituir el uso de gas en esto, ligado ojalá también a la política industrial del nuevo gobierno, que las estufas, que los calentadores, que las distintas tecnologías para sustituir el gas ojalá sean fabricados en Colombia. Pero esto es situaciones tan graves como se pinta, pues esto amerita una actitud de emergencia que creo que aún estamos a tiempo de hacer y pues lastimosamente será la responsabilidad de este gobierno de pilotearnos por esa crisis, pero que yo no vería con tanto pesimismo como quizás lo ve Álvaro después de estas informaciones que ha tenido en las últimas semanas. Creo que es factible, técnica y económicamente posible avanzar la transición con mucha más velocidad, pero tiene que empezar casi que de inmediato. Gracias, Felipe, por esto que nos comentas. Bueno, y teniendo en cuenta también la inmediatez que se requiere, ¿no? De actuar también en este contexto. Sé que por aquí también tenemos a Marilis Llanos. Ella está conectada en este Twitter Space y desea realizar una intervención. Vamos a aprovechar para tocar con ella un poco también el tema del fracking. Pues conociendo su trabajo, ¿no? También un poco de activismo, su labor con el colectivo a nivel nacional. Sí, Amarilis, no sé si ya estás por aquí como hablante, un poco por allí preguntarnos como, bueno, ¿qué hacer con el tema del fracking? No sé si los chicos que me están ayudando por acá con el tema de logística pueden hacer a Marilis hablante para que realice su intervención. Si no, sé que también por allí el profe Álvaro está solicitando la palabra, entonces mientras logramos que Amarilis hable, profe Álvaro bueno, puede intervenir. por aquí estoy. Entonces, mira,
primero, bueno, un poco sí me afectó porque yo la verdad pensaba que podíamos avanzar más rápido en el desescalonamiento de combustibles fósiles y creo que no va a ser posible ir tan rápido, ¿correcto? Pero, digamos, lo positivo es que ayer hablando con el grupo de Empalme decíamos, bueno, ¿esto qué es? ¿Es una oportunidad o es una necesidad que tenemos que avanzar en la transición más rápido? Y concluimos que eran las dos cosas. Ante este panorama, creo que el tema de la transición energética, el proceso de la transición se hace mucho más urgente y necesario y entre más rápido lo arranquemos mejor. Que tenemos que ir atendiendo también la realidad, pues eso es cierto, pero hay muchas cosas hacia adelante que son también muy positivas. De todas formas, el pacto histórico quedó ayer consignado dentro de sus 100 días, las acciones de 100 días, va a estar el tema de no al fracking, ¿correcto? No a nuevos contratos de exploración offshore, pero ahí tenemos que vienen dos prospectos importantes en el Caribe, que son este de Uchuva y otro que se llama algo así como Golgo, algo así, que también, según Ecopetrol, pues son campos de gas importantes, ¿de acuerdo? El no fracking ya quedó, se presenta la ley el próximo 10 de agosto, una ley que prohíbe el fracking en Colombia, eso es importante. Dentro de la tarea que hay que hacer, reorientar la institucionalidad hacia la transición energética, pues está previsto también que Ecopetrol reduzca todas sus metas de inversión en exploración que tiene planteados a 2030 y que una parte de esos recursos se puedan reorientar muy rápido a generación de energía eólica, solar. Ecopetrol mismo está trabajando en un piloto de hidrógeno blanco. Yo confieso mi ignorancia, nunca había oído hablar de hidrógeno blanco. Tienen ya un proyecto a nivel piloto, que es un hidrógeno que emana del subsuelo, completamente inofensivo y que puede ser capturado y utilizado para generar energía. Se está metiendo también con el tema del hidrógeno verde a partir de agua y hay proyectos muy importantes que vienen hacia adelante. Si vamos a seguir utilizando gas, porque yo la verdad, siendo franco, no veo la forma de reemplazarle el gas a 10.8 millones de familias en el corto plazo. Vamos a tener que seguir utilizando gas, lamentablemente. Espero que no me vayan a decir ahora que Álvaro se volvió extractivista, pero el tema es que se va a seguir utilizando gas por un tiempo. Y hombre, si lo van a tener, pues mira, qué pena, van a tener que utilizar el hidrógeno azul de alguna forma. No es lo mejor, no está aprobado. Cuando le preguntan a los gremios aquí, bueno, perfecto, ustedes van a utilizar el hidrógeno azul para generar energía. Ustedes ya tienen la tecnología, están hablando de almacenamiento, dónde lo van a almacenar, no tienen nada, todo es un discurso, porque eso todavía está a nivel muy de ensayos y de prácticas en el mundo entero, ahí no hay nada, pero hay que empezar qué vamos a hacer con ese CO2 que emana, pues va a subir todo a la atmósfera o vamos a utilizar una parte de esa generación de energía, no sé, eso quedará ya para empezar a repensarlo muy bien a partir del 8 de agosto. Recursos hay, tuve reunión con el BID en estos días, hay 80 millones de dólares listos para utilizarlos en lo que el gobierno decida en transición energética. Luego recursos hay, Banco Mundial tiene ya una línea de crédito para la transición energética, incluso con intereses blandos y en muchas veces, y en otras ocasiones, intereses que ni siquiera hay que reembolsar. Entonces eso es muy importante, que a veces se queda uno varado por recursos, pero podemos decir, bueno, ahí hay una plática para arrancar a trabajar e impulsar todos estos proyectos que vienen hacia adelante. De manera que, Felipe, sí, soy pesimista porque pensé que íbamos a salir más rápido de este enredo, pero soy muy optimista con respecto a lo que viene y a lo que se puede plantear. Dejo por ahí, muchas gracias. Gracias, profe Álvaro. Bueno, sé que también hay una reacción aquí rápida por parte de Paola. Adelante, Paola. Gracias. Solo quería agregar un punto cuando dices, Álvaro, hay recursos y
Yo creo que esto hay que pensarlo, la transición no es algo que sale de la nada, hay que financiarlo y creo que nadie, ni en el gobierno nuevo ni desde la academia, ha dicho mañana vamos a cerrar todas las minas de carbón, muchísimo menos viendo la cantidad de pasivos ambientales y demás que se dejan detrás, pero definitivamente hay que empezar a pensar en un cierre planeado y de aquí a que tengamos ese cierre planeado, que pueden ser 10 años, pueden ser 15 años, va a haber una cantidad de recursos significativos, especialmente con los precios actuales que podemos ver del carbón y con la demanda que está surgiendo en Europa temporalmente para esta crisis energética. Hay unos recursos importantes en regalías y solamente quiero decir que importante sería tener en cuenta esos recursos para invertirlos no en construir un ferrocarril al Pacífico para exportar más carbón, no en carbon capture and storage para producir hidrógeno azul, sino en invertirlo justamente en esta transición energética y en que se ajusta y en que las regiones que han contribuido más de 30 o 40 años con la producción de carbón tengan alternativas realmente sostenibles para llevar adelante su economía, para reemplazar los trabajos que se están perdiendo, para crear nuevos trabajos y para compensar un poco el daño ambiental tan grande que ha dejado la minería a gran escala. Muchas gracias. Otra pregunta que surge también por aquí, aprovecho que todavía tenemos aquí conectado al profe Álvaro, es tal vez en este contexto, ¿no? En todo este marco que estamos dialogando, el tema de la energía nuclear, ¿tendría algún rol? En Colombia ninguno. Si me estás oyendo, desafortunadamente hace muchos años se firmó un protocolo en el cual Colombia, entre otros países de América Latina, se comprometieron a que definitivamente no habrá desarrollo de energía nuclear. Los únicos países en América Latina que no suscribieron ese protocolo fueron Argentina, Brasil y México. Ok, profe. Bueno, gracias también por responder a nuestras preguntas. Creo que nos hemos alargado también un poco en el tema de la programación, pero pues son varias las intervenciones que están surgiendo. La doctora Andrea Cardoso también tiene conectado en este momento con ella a un miembro, al presidente de CIPAME, Germán Mantilla, y pues también quiere hablar sobre el tema de la transición desde los sindicatos. Y creo que pues vale la pena darle la palabra en este momento y escuchar directamente desde él que tiene para compartir en este space. Compañeros, buenas tardes ya. Mi nombre es Germán Mantilla, actualmente como presidente de CIPAME, desde los sindicatos del sector minero, energético, Sintracarbón, Uso y Sintralecol. Hago parte de la Directiva Nacional de Sintralecol y aquí en unas cortas palabras, un saludo y estaba escuchándolos un poco la mitad del escenario, pero esto... ¿me escuchan? Sí. Sí, sí estamos escuchando, Germán. Bien, gracias. Esto, como CIPAME, pues, hemos venido trabajando actualmente con la Universidad de Magdalena y con la Universidad de Berlín en un proyecto del cierre de la central termoeléctrica de Termocartagena y en estos momentos pues nos encontramos inclusive ya en su etapa de presencial. Hemos trabajado bastante, pero ha sido virtual en la etapa presencial con los trabajadores y con mucha expectativa de este proyecto en los resultados que nos arroje con respecto al cierre definitivo para el año 2023, una termoeléctrica que hace parte del grupo Enel, pero desde Sintralecol también, desde CIPAME junto con Sintralecol, una central termoeléctrica que hay a base de carbón en el norte de Santander, que es Termotasajero, que los trabajadores ven con preocupación
que los despachos actualmente, gracias a la bonanza que hay de agua, pues las centrales hidráulicas han generado lo suficiente para que estas centrales no sean despachadas y están viviendo prácticamente el cargo por confiabilidad de un tema tarifario que hay en cuanto a la subsistencia y poder mantener el flujo o la carga de energía en el sistema, un sistema estable energético de energía colombiano. Entonces, estas centrales mantienen apagadas, pero con disponibilidad al despacho y pues la preocupación de los trabajadores que llevan no solo esta central, sino de varias en el país, ya casi 2 años sin despachar energía y viviendo de este cargo por confiabilidad en la tarifa. Significa que no tan solo técnicamente o por temas ambientales y por temas del cambio climático, sino que también por la independencia o tratando de la subsistencia de estas centrales es que tienden a desaparecer con el tiempo. Y son cosas que nosotros como CIPAMI junto con los trabajadores y la academia estamos tratando de prevenir o de prever estos escenarios, como nos sucedió hace poco tiempo también con los compañeros del carbón, con el cierre de la mina. Entonces estamos tratando que esto se pueda prevenir y que sea desde ya que podamos estar actuando y no como en el caso actual que pensábamos que había un cierre para el 2027 y podíamos estar a tiempo para hacer algún trabajo más tranquilo, pero en la actualidad se nos adelantó en un año el cierre de esta central y nos ha puesto a correr un poco. Desde CIPAME, entonces, pues, en el escenario de los trabajadores también hemos llevado algunas conversaciones, inclusive con los empresarios, con las federaciones del carbón, las federaciones del petróleo, diálogos informales, lógicamente, pero que vemos con buenos ojos que podemos trabajar también, no solo desde los trabajadores, de pronto con el radicalismo que de pronto podamos tener o no, sino desde los espacios de diálogo para que podamos apoyarnos en la academia y en los trabajadores y los empresarios para que podamos sacar adelante los proyectos que se tienen con el cambio que es necesario, que no es mañana, pero es por el cual estamos trabajando entre todos. Les dejo por ahí, compañeros, sé que están cortos de tiempo y entonces, bueno, un saludo desde el Centro de Innovación e Investigación para el Sector Minero Energético de Colombia, desde los trabajadores del sector carbonífero, petrolero y eléctrico. Muchas gracias por su atención, compañeros. Buena tarde. Gracias, Germán. También buena tarde para ti. Creo que ya por aquí tenemos a Marilis Llanos como hablante y ya pues pronto nos vamos acercando al cierre de este Twitter Space que ha estado muy nutrido con unas intervenciones pues bien interesantes. Y pues ya vamos cumpliendo el tiempo. También pues agradecer la disposición de nuestros amigos de Unimagdalena Radio que han estado transmitiendo continuamente por los 91.9 FM en la ciudad de Santa Marta. Y bueno, Amarilis, gracias por acompañarnos y por también pues realizar una apreciación en el marco de este Twitter Space. Amarilis es pasante senior de Trayets. Entonces, pues también le damos la bienvenida y le agradecemos su participación en Twitter Space, preguntándole en el marco de todo este contexto de lo que hemos dialogado, de lo que ha escuchado, qué hacer con el fracking. Amarilis, adelante. Gracias, Lore, qué gusto saludarte. Por favor, confírmame si me escucho bien. Sí, sí escuchamos. Ok, gracias. Bueno, saludos para todas y para todas, muchas caras, amigas y personas de las que aprendo mucho todos los días. Pues, ¿qué hacer con el fracking? El profe Álvaro lo decía, la propuesta de gobierno que mayoritariamente eligió el gobierno colombiano lo dice,
ese diagnóstico o informe del equipo de empalme del sector minero energético lo recomienda. Y hay que prohibirlo, el fracking, sí, hago la distinción que se trata de la prohibición de fracking y de la explotación de yacimientos no convencionales, por los impactos que tiene sobre el medio ambiente, por supuesto, sobre ecosistemas, sobre varios elementos del medio ambiente vitales, como el aire, como el agua, como el suelo, que en contexto de transición señalamos que debemos potenciar, que debemos desarrollar, que necesitamos esa reforma agraria, y pues con suelos enfermos y contaminados no lo vamos a poder lograr. Pero quería referirme, Lore, teniendo en cuenta que el tiempo ya es cortico, a este tema del gas. Justamente el gas es el hidrocarburo que se pretende a través de los proyectos de fracking que la multinacional Drummond tiene firmada con la Agencia Nacional de Hidrocarburos aquí en el departamento del Cesar y en el sur de La Guajira, y que básicamente cubren o cubrirían, y esperamos y trabajamos porque no sea así, 8 municipios en el departamento de La Guajira, 9 municipios en el norte y centro del Cesar, y con un asterisco de mayor preocupación que sería sobre las cuencas de nuestros principales ríos, el río Rancherías y el Cesar, el primero de los cuales ya ha sufrido un impacto absurdo por la extracción de carbón en La Guajira, y el río Cesar en el Cesar, que en el departamento del Cesar, que ya sin fracking está bastante mal. Y hago referencia al gas porque hay una gran contradicción entre esta proyección del gas no convencional en el Cesar y La Guajira y lo que mencionaba el profe Álvaro, y que es cierto en efecto, sobre las noticias que se tienen de una crisis gasífera en alrededor de 4, 5, 6 años en Colombia. Pero curiosamente la multinacional Drummond ha expresado que el gas que se va o que planea sacar y que está sacando en el municipio del Paso desde hace algunos años, gas no convencional, gas asociado a mantos de carbón, lo utiliza y utilizaría, en el caso de los 3 contratos cuya ejecución no ha empezado, es en su operación minera. Es decir, el país habla de una crisis gasífera, sin embargo no tiene problema en firmar unos contratos con una empresa extranjera para que se quede con el gas que hay en nuestro territorio. Entonces, una política pública absolutamente absurda, contradictoria. Es un gas que no va para abastecer ni las residencias, ni mercado local, ni mercado nacional, sino para que un sector o para que un tipo de extractivismo, que es el carbonífero, el que se está diciendo que hay que abandonar porque es uno de los que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, justamente va a utilizar la energía que sacan del gas no convencional para la operación extractiva. Entonces, es un círculo vicioso, absolutamente nefasto, y que pone en evidencia, deja sobre la mesa esa política contradictoria que tienen pues nuestros gobiernos, y que esperamos que en el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez esto dé un viraje, hacer una política pública más coherente, no solo en términos de hidrocarburos, sino también de minerales, y que no sigamos viendo escenarios de esa apertura de rondas y de subastas de nuestros recursos naturales no renovables, ofreciéndolas a empresas extranjeras, cuando dentro del país nos están hablando de que se aproximan crisis, de que se necesitan minerales para la transición, de que podemos quedarnos sin gas, cuando lo que están haciendo es firmando unos contratos en el que esas empresas se llevan nuestros recursos. Quería dejar eso sobre la mesa, Lore. Gracias y bueno, un abrazo para todas. Gracias, Amarilis. Creo que es una muy buena reflexión, un gran aporte el que realizas para ir cerrando este space que hemos iniciado desde las 11 de la mañana con todas las personas que están aquí conectados. Hacemos también pues un agradecimiento especial al Instituto Ambiental de Estocolmo y su equipo que estuvieron administrando este Twitter Space, por supuesto también a la Red por la Justicia Ambiental de Colombia, al grupo de investigación Coalexit de la Universidad Técnica de Berlín, a Trayets,
a el IDEA de la Universidad Nacional de Colombia, a AIDA y por supuesto al Semillero de Investigación en Transición Energética de la Universidad del Magdalena, quien nos estuvo acompañando junto a Unimagdalena Radio por los 91.9 FM en la ciudad de Santa Marta. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por realizar sus aportes y esperamos pronto volver a escucharnos en un próximo Twitter Space. Que tengan un feliz resto de tarde.